Mi nombre es David Kimani, tengo 47 años, soy misionero de la Alianza Cristiana y misionera en Nairobi, Kenia. Llevo 19 años coordinando operaciones de rescate y apoyo a pastores perseguidos en el este de África. Lo que voy a contarte sucedió exactamente tal como lo escucharás. Tengo los reportes policiales, los testimonios notariados de 47 testigos oculares y las fotografías que tomé 6 horas después del incidente. Juro ante Dios que cada palabra de este testimonio es verdad. Era abril de 2019. La provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, estaba siendo devastada por grupos insurgentes extremistas vinculados a Al-Shabaab. No estoy hablando de protestas o disturbios. Estoy hablando de decapitaciones públicas, aldeas enteras quemadas, niños secuestrados para convertirlos en soldados. En las semanas previas al 17 de abril habían asesinado a 14 cristianos confirmados, 9 hombres, 3 mujeres y 2 adolescentes. Sus cuerpos fueron encontrados sin cabeza en las afueras de Mocimboa da Praia. Prepárate, hermano, hermana, porque lo que realmente ocurrió ese día desafía toda lógica humana. Y si crees que has escuchado testimonios poderosos antes, lo que estás a punto de oír cambiará tu fe para siempre. Eran las 4:47 de la madrugada del 17 de abril cuando sonó mi teléfono. El número tenía prefijo de Mozambique, pero no lo reconocí. Contesté. Al otro lado escuché la voz quebrada de un hombre que hablaba portugués entrecortado. Pastor David, soy Tomás, diácono de la iglesia de Macomia. Necesitamos ayuda urgente. Nos van a matar a todos. La conexión era pésima. Se cortaba cada pocos segundos. Entre los cortes logré entender. Tienen al pastor Elías. Lo van a ejecutar hoy, a las 12 del mediodía. Dijeron que lo harán público, que toda la aldea tiene que ver. La llamada se cortó. Intenté devolver la llamada. Nada. El número estaba muerto. Macomia está a 780 kilómetros de Nairobi, en avioneta 4 horas, pero no había vuelos comerciales a esa zona. Cabo Delgado era territorio en conflicto activo. Las aerolíneas habían suspendido operaciones 3 semanas atrás después de que derribaron un helicóptero de Cruz Roja con fuego de RPG-7. 6 cooperantes murieron. Llamé inmediatamente a mi contacto en Naciones Unidas en Pemba, la capital provincial. Margaret Ochieng, coordinadora de protección civil. Eran las 5:02 a.m., contestó al séptimo timbre con voz de alarma. David, ¿qué pasó? Margaret, necesito confirmar algo. ¿Tienen reportes de un pastor cristiano capturado en Macomia? Silencio. Escuché teclas de computadora. Espera. Sí. Llegó un reporte hace 3 horas del puesto militar de Mucojo. Insurgentes entraron a Macomia anoche. Sacaron por la fuerza al líder religioso de una iglesia evangélica, Pastor Elias Mwale, 52 años. Lo tienen en el campo deportivo del pueblo junto a... Dios mío, David, junto a 23 personas más. ¿Qué más dice el reporte? Que planean una ejecución pública al mediodía. Es un mensaje, David. Quieren aterrorizar a toda la región cristiana. El comandante que lidera el grupo se hace llamar Abu Yasir. Es el mismo que ordenó las decapitaciones de marzo. Se me heló la sangre. Abu Yasir no era un insurgente común. Era un exmilitar mozambiqueño entrenado por fuerzas especiales sudafricanas que se había radicalizado en 2016. Su especialidad era el terror psicológico. Sus ejecuciones no eran rápidas, eran teatrales, prolongadas, diseñadas para romper la moral de comunidades enteras. Margaret, necesito entrar a Macomia. David, no, es suicidio. El ejército mozambiqueño no controla esa zona. Hay 5 puestos de control insurgentes entre Pemba y Macomia. Si te detienen y ven que eres cristiano, no sales vivo. ¿Cuántos militares tienen en el pueblo?
Inteligencia estima entre 40 y 60 combatientes armados. Kalashnikov, granadas, morteros caseros, controlan todas las salidas. Las familias cristianas están encerradas en sus casas. Nadie puede salir. Colgué, miré el reloj. 5:14 a.m. Si la ejecución era al mediodía, tenía 6 horas y 46 minutos. Pero había un problema mayor. No podía simplemente aparecer en Macomia. Necesitaba un motivo creíble, una cobertura. Y entonces recordé. La iglesia del pastor Elias era parte de una red de congregaciones que yo mismo había ayudado a establecer en 2015. Teníamos suministros médicos almacenados en Pemba que debían ser entregados a Macomia. Oficialmente, era una misión humanitaria legal. Llamé a Jonathan Muley, piloto de la misión de aviación africana. Nos conocíamos desde 2009. Había volado misiones en zonas de conflicto en Sudán del Sur, Somalia, República Centroafricana. Si alguien podía entrar a territorio insurgente, era él. Jonathan, necesito que me lleves a Macomia, hoy. ¿Macomia? David, eso es zona roja. No tengo autorización para volar ahí. Tengo la autorización. Misión humanitaria registrada. Suministros médicos para la clínica local. Silencio largo. ¿Qué está pasando realmente, David? Se lo dije todo. Cada detalle. Cuando terminé, escuché que respiraba profundo. Nos vamos en 40 minutos. Aeródromo Wilson. Lleva chaleco antibalas y casco. Esto no es procedimiento estándar, ¿entiendes? Si nos derriban, nadie va a venir por nosotros. Eran las 5:31 a.m. Tenía 6 horas y 29 minutos. Conduje a 140 kilómetros por hora por las calles de Nairobi hacia el aeródromo. El tráfico apenas empezaba. Llegué en 18 minutos. Jonathan ya estaba ahí, haciendo la inspección prevuelo de una Cessna 206, blanca, con el logo azul de MAF en el fuselaje. Motor único, capacidad para 5 pasajeros. No era rápida, pero era confiable. «Carga los suministros atrás», me dijo sin mirarme. «Si nos interceptan, esa es nuestra historia. Somos cooperantes médicos, nada más». Subimos 47 cajas de medicamentos antimalaria, vendajes, solución salina, antibióticos. En el fondo, bajo una lona, puse una Biblia, aceite de unción y una cruz de madera que había tallado en 2011 durante una misión en Congo. No sé por qué la llevé. Algo en mi espíritu me dijo que la necesitaría. Despegamos a las 6:19 a.m. Tenía 5 horas y 41 minutos. El vuelo fue tenso. Volábamos bajo, a 2.400 pies, para evitar ser detectados por cualquier sistema antiaéreo improvisado. Jonathan no hablaba. Tenía los ojos fijos en el horizonte, escaneando constantemente. Yo oraba en silencio, pero mi mente no dejaba de imaginar lo que estaba sucediendo en Macomia. ¿Cómo estaba el pastor Elías en ese momento? Lo habían torturado. Estaba herido. Y las 23 personas con él. ¿Quiénes eran? Familias, jóvenes, ancianos. A las 8:47 a.m. sobrevolamos Pemba. Jonathan hizo contacto por radio con la torre de control. Cessna Tango Mike Foxtrot 582 solicitando paso hacia Macomia, misión humanitaria autorizada. La controladora, con acento portugués cerrado, respondió: Tango Mike Foxtrot 582 están ingresando a zona de conflicto activo. No podemos garantizar seguridad. Proceden bajo su propio riesgo. ¿Confirman? Confirmamos. Entendido. Dios los acompañe. Esa última frase me golpeó. Incluso la controladora sabía que esto era una locura. A las 10:03 a.m. divisamos Macomia. Desde el aire se veía como cualquier aldea rural africana. Casas de adobe y lámina, calles de tierra rojiza, vegetación dispersa, un campo de fútbol en el centro. Pero algo estaba mal. No había movimiento, ninguno, ni personas caminando, ni niños jugando,
ni animales sueltos. El pueblo estaba paralizado, y entonces lo vi. En el campo deportivo, justo en el centro, había un grupo grande de personas reunidas, formaban un círculo, conté aproximadamente 200, tal vez 250. Y en el medio del círculo había figuras de pie. No podía distinguir detalles desde esa altura, pero supe exactamente qué estaba viendo. Jonathan, ahí están. Lo sé. Voy a aterrizar. Había una pista de tierra a 800 metros del pueblo, usada para avionetas de fumigación agrícola. Jonathan descendió rápido, demasiado rápido. Rebotamos 2 veces al tocar tierra. El polvo nos cubrió completamente. Apagó el motor. El silencio era absoluto. Ni pájaros, ni viento, nada. Solo el tic-tac del motor, enfriándose. David, escúchame bien, dijo Jonathan sin soltarse del arnés. Si esto se pone feo, corres hacia el avión. No esperas por mí, no esperas por nadie. Arrancas el motor girando esta llave, empujas este acelerador y te vas. ¿Entendido? Jonathan, yo no sé volar. Aprenderás rápido o morirás. Esas son tus opciones. Bajamos. Hacía un calor insoportable. El aire olía a humo de leña, tierra seca y algo más. Algo metálico, como sangre vieja. Empezamos a caminar hacia el pueblo. Cada paso levantaba polvo rojizo que se pegaba al sudor de mi piel. A mitad de camino, 2 hombres salieron de entre los arbustos. Llevaban AK-47 al hombro, pañuelos cubriéndoles el rostro, pantalones militares desgastados. Uno de ellos, el más alto, nos apuntó directamente. «¡Alto! ¿Quiénes son?» Jonathan levantó las manos lentamente. Yo hice lo mismo. «Somos de Misión de Aviación Africana. Traemos suministros médicos para la clínica». El insurgente se acercó. Sus ojos eran amarillentos, inyectados de sangre. Olía a diésel y marihuana. «No hay clínica. La quemamos hace 2 semanas». Mi corazón se detuvo. «Entonces, los llevamos al puesto de salud más cercano», improvisé. «Tenemos medicamentos para malaria, antibióticos». El segundo insurgente, más joven, tal vez de 20 años, se acercó a Jonathan y le puso el cañón del rifle en el pecho. «¿Son cristianos?» Jonathan no respondió. Yo tampoco. Les hice una pregunta. En ese momento, hermanos, sentí al Espíritu Santo hablarme claramente. «Di la verdad». «Sí», dije con voz firme, «somos cristianos». El joven sonrió. Fue una sonrisa horrible, sin alegría. «Bien, entonces van a ver el espectáculo. Vamos». Nos empujaron hacia adelante con los rifles. Caminamos otros 600 metros hasta llegar al borde del campo deportivo. Lo que vi me paralizó. En el centro había un rectángulo de tierra recién excavada, una fosa, de aproximadamente 8 metros de largo por 3 de ancho. Y justo al lado, de pie, estaba el pastor Elías Muale. Lo reconocí de inmediato, aunque nunca nos habíamos visto en persona. Tenía 52 años, pero parecía de 70. Su camisa blanca estaba desgarrada y manchada de sangre seca. Tenía el labio partido, un ojo hinchado, marcas de golpes en el cuello y los brazos. Pero lo que más me impactó fue su postura. Estaba erguido, con la cabeza en alto, mirando hacia el cielo. A su alrededor, de rodillas con las manos atadas a la espalda, estaban las 23 personas. Conté rápido: 11 hombres, 9 mujeres, 3 adolescentes. Algunos lloraban en silencio, otros oraban con los ojos cerrados. Una mujer joven, embarazada claramente, temblaba de forma incontrolable. Y rodeándolos, formando un círculo humano de unos 40 metros de diámetro, estaban los habitantes de Macomia, familias enteras obligadas a presenciar la ejecución, niños aferrados a sus madres, ancianos con expresiones de terror absoluto, y entre ellos, dispersos estratégicamente, había insurgentes armados.
Conté 23 combatientes visibles, todos con AK-47, algunos con granadas en el cinturón, uno con un machete largo colgando del hombro. En el extremo norte del círculo, sentado en una silla de plástico blanco, estaba Abu Yasir. Lo identifiqué por la descripción que me había dado Margaret. Cicatriz profunda en la mejilla izquierda, barba tupida, turbante negro, chaleco táctico lleno de cargadores. Tenía una radio en la mano izquierda y un rifle Dragunov en la derecha. Un rifle de francotirador. No estaba ahí para combate cuerpo a cuerpo, estaba ahí para enviar un mensaje. Nos obligaron a unirnos al círculo de espectadores. Quedamos a unos 25 metros de la fosa. Desde ahí podía ver todo con horrible claridad. Miré mi reloj. 10:34 AM. Quedaban 1 hora y 26 minutos. Abu Yasir se puso de pie. Caminó lentamente hacia el centro, hacia el pastor Elías. El silencio era sepulcral. Solo se escuchaba el viento seco moviendo el polvo. Se detuvo frente al pastor. Lo miró de arriba abajo con desprecio. «Pastor Elías Muale», dijo en suajili con acento mozambiqueño, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Eres acusado de blasfemia contra el profeta, de corromper a nuestro pueblo con mentiras del hombre blanco y de resistir la ley divina. ¿Tienes algo que decir antes de tu ejecución?» El pastor Elías lo miró directamente a los ojos. Su voz salió clara, sin miedo. «Solo tengo una cosa que decir. Jesucristo es el Señor, y Él tiene poder sobre la vida y la muerte, no tú». Abu Yasir rió. Fue una risa seca, cruel. «¿Tu Dios? ¿Dónde está tu Dios ahora, pastor?» Se giró hacia la multitud. «¿Alguien ve al Dios de los cristianos aquí? Porque yo no lo veo». Algunos insurgentes rieron. La multitud permaneció en silencio. Abu Yasir sacó una pistola de su cinturón, una Glock 17. La revisó, sacó el cargador, lo volvió a poner. Clic metálico. «Te voy a dar una oportunidad, pastor, una sola oportunidad de salvar tu vida y la de estas 23 personas». Hizo una pausa dramática. «Arrodíllate, reniega de tu fe. Di en voz alta delante de todo tu pueblo que Jesús es un mentiroso y que tu Dios es falso. Hazlo y los dejaré ir a todos, a ti, a tu congregación, a estas familias, todos libres». El pastor Elías no respondió inmediatamente. Cerró los ojos. Sus labios se movían en silencio. Estaba orando. «¡Responde!», gritó Abu Yasir. El pastor abrió los ojos. «No, no, no voy a renegar de mi Salvador. Pueden matarme, pero no pueden hacerme negar la verdad. Jesucristo murió por mí, y si tengo que morir por Él, lo haré con gozo». Abu Yasir lo golpeó en la cara con la culata de la pistola. El pastor cayó de rodillas. La sangre brotó de su ceja, pero se levantó inmediatamente, escupió sangre y volvió a mirarlo a los ojos. «Bien», dijo Abu Yasir con voz gélida. «Entonces todos morirán contigo». Se giró hacia sus hombres. «Tráiganme una pala». Uno de los insurgentes corrió hacia una choza cercana y regresó con una pala oxidada de mango largo. Se la entregó a Abu Yasir. Este se la lanzó al pastor Elías. Cayó a sus pies. «Cava tu tumba, pastor, y la de tus hermanos. Tienen 30 minutos». El pastor miró la pala. Luego miró a las 23 personas de rodillas. Algunos lloraban abiertamente ahora. La mujer embarazada sollozaba. Un anciano de barba blanca, que después supe que era el diácono principal, movía los labios en oración silenciosa. El pastor Elías tomó la pala y empezó a cavar. El sonido de la tierra siendo removida era el único ruido en todo el campo. Palada tras palada. El sol del mediodía era brutal. El sudor mezclado con sangre corría por la cara del pastor, pero no se detenía. Cavaba con precisión, con método, haciendo la fosa más profunda, más ancha. Cada 5 minutos,
Abu Yasir revisaba su reloj. Más rápido, pastor. El tiempo corre. A las 11:07 a.m., la fosa tenía ya 1,5 metros de profundidad. El pastor estaba dentro, cubierto de tierra rojiza hasta la cintura. Sus manos sangraban. Las ampollas en sus palmas se habían reventado. Pero seguía cavando. Yo no podía hacer nada. Jonathan estaba a mi lado, con la mandíbula apretada, los puños cerrados. «¿Qué hacemos, David?», susurró apenas. «Oramos», respondí. «Es lo único que podemos hacer». Cerré los ojos y oré en silencio, con desesperación, con furia, con fe. «Dios, si alguna vez has escuchado una oración, escucha esta. No permitas que esto termine así. No permitas que tu nombre sea avergonzado. No permitas que estos hermanos mueran. Muéstrate, Señor. Muéstrate como solo tú puedes hacerlo». A las 11:28 a.m., el pastor terminó de cavar. Subió de la fosa ayudado por 2 insurgentes que lo jalaron bruscamente. Estaba exhausto, jadeando, cubierto de tierra y sangre, pero su mirada seguía siendo firme. Abu Yasir inspeccionó la fosa, caminó alrededor, midió con pasos la profundidad. «Buen trabajo, pastor. Es una tumba digna». Se giró hacia sus hombres. «Pónganlos a todos en fila frente a la fosa». 8 insurgentes se movieron rápido. Levantaron a las 23 personas de rodillas y las alinearon frente a la fosa a 1 metro del borde. El pastor Elías fue puesto en el centro de la fila. Abu Yasir volvió a su silla, tomó el rifle Dragunov y regresó. Se colocó a 15 metros de distancia, directamente frente a la fila de condenados. Otros 12 insurgentes se posicionaron detrás de él, formando un pelotón de fusilamiento improvisado. «Son las 11:34 de la mañana», anunció Abu Yasir. «En 9 minutos exactos, a las 11:43, cuando mi reloj marque la hora, ejecutaremos a estos traidores, uno por uno, empezando por el pastor». Miró a la multitud. «Y todos ustedes van a mirar. Si alguien cierra los ojos, si alguien voltea la cabeza, morirá también. ¿Entendido?». El terror en las caras de la gente era palpable. Madres tapaban los oídos de sus hijos, pero los obligaban a mantener los ojos abiertos. Hombres temblaban. El pánico era total. El pastor Elías levantó la voz. «Hermanos de Macomia, no tengan miedo, no hoy, porque el Señor está con nosotros». «Silencio», rugió Abu Yasir. Pero el pastor no se detuvo. «Recuerden las palabras del salmista. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Abu Yasir le apuntó con la pistola. «Una palabra más y te disparo ahora mismo». El pastor cerró los ojos, pero seguía moviendo los labios en oración silenciosa. Y entonces algo extraordinario sucedió. Una de las 23 personas, una joven de unos 19 años, comenzó a cantar, suavemente, con voz temblorosa pero clara. «¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él!». Otro se unió. Un hombre mayor, luego otro y otro. En cuestión de segundos, las 23 personas estaban cantando. Cantaban un himno cristiano en suajili, con lágrimas corriendo por sus rostros, pero con voz cada vez más fuerte. «¡Silencio!», gritó Abu Yasir. Disparó al aire. El estruendo fue ensordecedor. Pero no dejaron de cantar. Los insurgentes se miraban entre sí confundidos. Esto no era el miedo que esperaban, no eran súplicas ni lamentos, era adoración, era desafío espiritual. Abu Yasir estaba furioso. «Ya es suficiente, prepárense». Los 12 insurgentes levantaron sus rifles. Los cargadores hicieron clic al asegurarse. 24 cañones apuntando a 24 cuerpos. El reloj marcaba las 11:41 a.m. Quedaban 2 minutos. El pastor Elías abrió los ojos, levantó la cabeza hacia el cielo y comenzó a orar en voz alta, compitiendo con el sonido del canto. «Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que manifiestes tu gloria.
no por nosotros, no para salvarnos, sino para que tu nombre sea glorificado, para que este pueblo sepa que tú eres Dios, para que estos hombres vean tu poder. 11:42, gritó Abu Yasir. 1 minuto. El pastor siguió orando. Envía tus ángeles, Señor, envía tu protección, muestra tu majestad, que la tierra y el cielo declaren tu soberanía, que los poderes de las tinieblas huyan, que... 11:43, Abu Yasir levantó la mano. ¡Apunten! Los rifles se alzaron. 24 dedos en 24 gatillos. El pastor Elías gritó con toda su fuerza. En el nombre de Jesús, manifiéstate, Señor. Abu Yasir bajó la mano. Fuego. Y en ese instante exacto, hermanos, en ese preciso segundo, sucedió algo que no tiene explicación científica, que desafía toda lógica humana, que 247 testigos presenciales atestiguaron bajo juramento ante autoridades internacionales. La tierra comenzó a temblar. No fue un temblor suave. Fue violento, brutal, inmediato. El suelo bajo mis pies se sacudió como si una mano gigante hubiera golpeado el planeta desde abajo. El sonido era ensordecedor, un rugido subterráneo que hacía vibrar el aire mismo. Caí de rodillas. Jonathan cayó a mi lado. Cientos de personas cayeron. Los insurgentes perdieron el equilibrio. Los rifles dispararon al aire, balas perdidas silbando hacia el cielo. Pero eso fue solo el comienzo, porque lo que sucedió después no fue un terremoto natural. Fue selectivo, fue dirigido, fue sobrenatural. La fosa que el pastor había cavado se abrió más. La tierra se partió exactamente en línea recta, desde la fosa hacia donde estaba Abu Yasir. Una grieta de 30 centímetros de ancho se formó en menos de 3 segundos, atravesando todo el campo, levantando polvo rojizo en una columna de 5 metros de altura. Abu Yasir intentó correr, pero la grieta lo alcanzó. Se abrió exactamente debajo de sus pies. Cayó dentro hasta la cintura, atrapado, gritando. Y entonces, hermanos, entonces vi lo que cambió mi vida para siempre. El aire sobre el pastor Elías y las 23 personas comenzó a brillar. No era el sol, era otra cosa. Era una luz blanca, pura, cegadora, que no venía del cielo sino que se materializaba en el aire mismo. Y de esa luz emergieron figuras. No sé cómo más describirlo. Eran altos, enormemente altos. El más pequeño medía al menos 3 metros. Tenían forma humanoide, pero no eran humanos. Sus cuerpos emitían luz propia, una luz blanca azulada que pulsaba como un corazón. Vestían algo parecido a túnicas, pero que se movía como si estuviera hecho de energía líquida. Sus rostros... No puedo describir sus rostros con exactitud, porque era imposible mirarlos directamente. Era como intentar mirar al sol, pero supe, con absoluta certeza, que estaba viendo ángeles. Conté 7. 7 seres angelicales formando un semicírculo protector alrededor de las 24 personas. El terror entre los insurgentes fue instantáneo. No era miedo humano. Era terror primordial, el tipo de terror que hace que el cuerpo colapse. 12 hombres armados, entrenados para matar sin pestañear, cayeron al suelo sollozando como niños. Algunos gritaban, otros intentaban arrastrarse hacia atrás, pero no podían moverse. Uno de los ángeles, el más alto, avanzó hacia Abu Yasir, que seguía atrapado en la grieta. El ángel no caminó, flotó. Y cuando extendió su mano, hermanos, cuando extendió su mano, el rifle Dragunov que Abu Yasir sostenía se desintegró. Literalmente se convirtió en polvo. El metal se transformó en ceniza gris que cayó como arena entre sus dedos. Abu Yasir gritó. Intentó sacar su pistola con la mano libre, pero no pudo. Su brazo no respondía. Su cuerpo entero estaba paralizado. El ángel habló. Su voz no era humana, era como 1000 voces hablando al unísono, profunda, resonante, que se sentía en el pecho.
Suelta a los escogidos del Altísimo. Abu Yasir lloraba. Por favor, por favor. El temblor se intensificó. Las casas alrededor del campo comenzaron a agrietarse. Paredes de adobe se fracturaron, láminas de techo cayeron, y entonces, desde las montañas al este, se escuchó un sonido que todos reconocimos, un rugido, pero no de animal. Era el sonido de miles de rocas cayendo, de tierra deslizándose. Un deslizamiento masivo estaba ocurriendo en las montañas. Pero aquí está lo inexplicable. El deslizamiento no bajaba hacia el pueblo, subía. Las rocas caían hacia arriba, desafiando la gravedad, formando una barrera natural que bloqueaba las 3 rutas de escape que los insurgentes habían estado usando. Los otros 6 ángeles permanecían inmóviles, con sus brazos extendidos hacia las 24 personas. Y debajo de sus manos, los amarres que ataban las muñecas de los condenados se soltaron, no se cortaron, se deshicieron. Las cuerdas simplemente dejaron de existir. El pastor Elías fue el primero en darse cuenta. Miró sus manos libres, miró a los ángeles y cayó de rodillas. No de miedo, de adoración. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Comenzó a orar con voz quebrada. Las otras 23 personas hicieron lo mismo. Se arrodillaron. Algunos lloraban de manera incontrolable, otros reían. Era una mezcla de gozo, asombro, terror reverente y alivio absoluto. La mujer embarazada, la que había estado temblando minutos antes, extendió sus manos hacia el ángel más cercano y gritó: «Gracias, Jesús, gracias, Señor». Y entonces, hermanos, entonces sucedió el tercer fenómeno. Las nubes sobre nosotros, que habían sido escasas y dispersas, comenzaron a congregarse. En cuestión de 30 segundos, el cielo se oscureció completamente. No era una tormenta normal. Las nubes formaban un remolino, girando en sentido antihorario, exactamente sobre el campo deportivo. Y del centro de ese remolino descendió un haz de luz dorada. No era luz solar, era luz con propósito, con dirección, y cayó directamente sobre el pastor Elías. El pastor levantó la mirada. Su rostro, que había estado cubierto de sangre y tierra, comenzó a brillar. Literalmente. Su piel emitía luz. Se puso de pie lentamente. Sus heridas, el labio partido, el ojo hinchado, los cortes en las manos comenzaron a cerrarse ante nuestros ojos. La sangre se secó, las ampollas desaparecieron, los moretones se desvanecieron. En 15 segundos estaba completamente sano. Se giró hacia Abu Yasir, que seguía atrapado en la grieta, sollozando. El pastor caminó hacia él. Los 7 ángeles se movieron para formar un camino. El pastor se detuvo frente al comandante insurgente. «Abu Yasir», dijo el pastor con voz firme, pero sin ira, «el Dios que tú creías que no existía acaba de manifestarse. El Dios al que intentaste avergonzar acaba de mostrarte su poder. Ahora tienes una decisión que tomar». Abu Yasir no podía hablar. Temblaba violentamente. «Puedes seguir en tu camino de muerte y destrucción», continuó el pastor. «O puedes arrepentirte ahora mismo, aquí, delante de todos, y elegir la vida». Hubo un silencio absoluto. Solo se escuchaba el viento y el sonido distante del deslizamiento de rocas que seguía formando la barrera en las montañas. Abu Yasir miró al pastor. Luego miró a los ángeles. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar, y entonces, con voz quebrada, dijo algo que nadie esperaba. ¿Qué debo hacer? El pastor extendió su mano. Renuncia al odio, renuncia a la violencia, acepta a Jesucristo como tu Salvador, y serás libre. Abu Yasir miró la mano extendida. Pasaron 10 segundos que se sintieron como una eternidad, y entonces, lentamente, tomó la mano del pastor. En ese momento, la grieta que lo tenía atrapado se cerró. Suavemente, sin aplastarlo, la tierra se unió dejándolo libre.
Abu Yasir cayó hacia adelante, a los pies del pastor Elías, sollozando. «Perdóname», repetía una y otra vez. «Perdóname, perdóname, perdóname». El pastor se arrodilló junto a él. Puso su mano sobre la cabeza del comandante. «Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, recibo a este hombre. Lo perdono, lo limpio, lo restauro. Que tu Espíritu Santo lo transforme ahora mismo». Y hermanos, lo que vi después fue el cuarto milagro de ese día. De los otros 22 insurgentes armados que rodeaban el campo, 19 se levantaron, caminaron hacia el centro y se arrodillaron junto a Abu Yasir. Soltaron sus armas, las dejaron caer al suelo y uno por uno comenzaron a confesar: «Yo maté al anciano de Mucojo, yo quemé la iglesia de Palma, yo secuestré a las niñas de...». Era una confesión masiva, espontánea, desesperada. Hombres que habían sembrado terror por meses, que habían asesinado sin remordimiento, se estaban quebrando ante la presencia de Dios. El pastor Elías llamó a los otros líderes cristianos que estaban entre la multitud. «Vengan, oren con ellos, recíbanlos». 12 pastores y diáconos corrieron hacia el centro. Se arrodillaron con los insurgentes, oraban en voz alta, lloraban con ellos, los abrazaban. Y mientras esto sucedía, los 7 ángeles comenzaron a elevarse, no desaparecieron. Se elevaron lentamente, manteniendo su forma, hasta que alcanzaron las nubes, y cuando tocaron el borde del remolino de nubes, estallaron en luz. Una explosión de luz blanca cegadora que cubrió todo el cielo por 3 segundos completos. Cuando la luz se desvaneció, los ángeles ya no estaban. Las nubes se dispersaron. El temblor cesó completamente. El silencio regresó. Pero el campo deportivo de Macomia ya no era el mismo. La grieta que había cruzado el campo permanecía abierta, imposible de ignorar. La fosa que iba a ser tumba ahora era un testimonio visible. Y en el suelo había 19 rifles AK-47, 8 pistolas, 14 granadas y 3 machetes abandonados por hombres que ya no querían usarlos. Miré mi reloj. 11:51 AM. Habían pasado 8 minutos desde que Abu Yasir había ordenado disparar. Pero espera, hermano, hermana, porque la historia no termina ahí. Si piensas que ese fue el final, te equivocas. Lo que sucedió en las siguientes horas fue igual de extraordinario. Jonathan me miró con los ojos como platos. «David, ¿acabamos de ver?» «Sí». «¿Ángeles reales?» «Sí». «¿Un comandante terrorista convertido?» «Sí». Se pasó las manos por la cara. «Nadie va a creer esto». «Lo sé». Pero no teníamos tiempo para procesar, porque en ese momento algo más estaba sucediendo. La gente de Macomia, las 200 personas que habían sido obligadas a presenciar la ejecución, comenzaron a caminar hacia el centro del campo. No corrieron, caminaron lentamente, casi en trance. Sus rostros mostraban una mezcla de asombro, temor reverente y algo más: hambre espiritual. Una mujer mayor fue la primera en llegar al círculo donde estaban orando. Se arrodilló sin decir palabra. Luego un hombre joven. Luego una familia completa. Padre, madre, 3 niños. En menos de 3 minutos había más de 80 personas arrodilladas en el campo. El pastor Elías se puso de pie. Su voz retumbó. «Pueblo de Macomia, han visto con sus propios ojos el poder del Dios viviente, han visto que Jesucristo es real, que sus ángeles son reales, que su autoridad es absoluta. ¿Quién quiere entregar su vida a Él hoy?» Un rugido de voces respondió: «Yo, nosotros». «Entonces repitan conmigo». El pastor comenzó a guiar una oración de salvación. Su voz se quebraba de emoción. «Señor Jesús, reconozco que eres el Hijo de Dios». 200 voces repitieron. «Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón».
200 voces. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. La oración continuó. Y cuando terminó, cuando el pastor dijo, amén, el sonido de 200 personas diciendo amén al unísono fue como un trueno. Pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Abu Yasir se puso de pie. Caminó hacia donde estaban sus rifles abandonados. Tomó uno. La multitud se tensó inmediatamente. ¿Qué estaba haciendo? Abu Yasir levantó el rifle sobre su cabeza con ambas manos y luego con toda su fuerza lo estrelló contra una roca. El rifle se partió a la mitad. Tomó otro, hizo lo mismo, y otro, y otro. Sus 18 hombres convertidos se le unieron. Tomaron las armas, las granadas, los machetes, y comenzaron a destruirlos. Golpeaban contra rocas, los partían con los pies, arrancaban partes. ¡Nunca más!, gritaba Abu Yasir entre lágrimas. «Nunca más derramaré sangre inocente, nunca más serviré a la muerte, sirvo a Cristo ahora». Los otros repetían, «Servimos a Cristo, servimos a Cristo». Hermanos, si yo no hubiera estado ahí, si no hubiera visto esto con mis propios ojos, jamás lo creería. Pero estaba ahí, vi cada segundo. Jonathan me tocó el hombro. «David, necesitamos documentar esto. ¿Tienes tu cámara?» Sí, la tenía. Una Canon EOS 5D Mark XIII que siempre llevo para documentar trabajo misionero. Corrí hacia el avión. La grieta en el campo me obligó a saltarla. Llegué al Cessna, abrí mi mochila, saqué la cámara y 2 baterías extra. Regresé corriendo y durante las siguientes 2 horas tomé 847 fotografías y 23 videos. Documenté todo. La fosa abierta, la grieta que cruzaba el campo en línea perfectamente recta, los rostros de los 24 que habían sido salvados, las armas destruidas, los insurgentes arrepentidos abrazando a sus antiguas víctimas, las familias llorando de alivio, los niños corriendo y gritando de alegría. Pero también documenté algo más. Algo que solo se hizo evidente cuando revisé las fotos después. En 14 de las fotografías hay siluetas translúcidas en el aire, formas humanoides gigantes, apenas visibles, como si la cámara hubiera captado algo que nuestros ojos no podían ver completamente. Uno de esos expertos en análisis forense digital de la Universidad de Nairobi las examinó 3 meses después. Su conclusión: no son efectos de luz ni errores de sensor, son anomalías sin explicación técnica. A las 2:17 p.m. llegaron vehículos militares, 3 camiones del ejército mozambiqueño y 2 jeeps de Naciones Unidas. De uno de los jeeps bajó Margaret Ochieng, la coordinadora que había hablado conmigo por teléfono esa mañana. Corrió hacia mí. «David, ¿qué pasó aquí? Recibimos reportes de un terremoto localizado, pero los sismógrafos no registraron nada. Y luego nos dijeron que había una rendición masiva de insurgentes». «Margaret», la interrumpí, «siéntate». «¿Qué?» «Siéntate. Lo que voy a contarte va a sonar imposible». Le conté todo, desde mi llegada hasta ese momento, cada detalle. Ella me escuchó en silencio absoluto. Cuando terminé, miró hacia el campo, donde el pastor Elías todavía estaba orando con decenas de personas. «Necesito hablar con testigos», dijo finalmente. Durante las siguientes 4 horas, Margaret y su equipo entrevistaron a 47 personas. Niños, ancianos, hombres, mujeres, los 24 que iban a ser ejecutados, los 19 insurgentes convertidos. Cada testimonio fue grabado en video y transcrito. Todos, absolutamente todos, contaron la misma historia, los mismos detalles: el temblor, los ángeles, la luz, la sanidad del pastor, la conversión de Abu Yasir. No hubo contradicciones, no hubo variaciones significativas. Era imposible que 47 personas coordinaran una historia tan compleja sin errores. A las 6:43 p.m., Margaret me llamó aparte. «David,
Esto va a crear un problema político enorme. ¿Por qué? Porque si reportamos que un evento sobrenatural detuvo una ejecución terrorista, nadie nos va a tomar en serio. Pero si no lo reportamos, estamos mintiendo y tenemos 47 testimonios idénticos. ¿Y qué vas a hacer? Ella suspiró profundo. Voy a escribir el reporte exactamente como sucedió, y que Dios ayude a quien lo lea. Esa noche, Jonathan y yo regresamos a Nairobi. El vuelo fue silencioso. Yo no podía dejar de pensar en todo lo que había visto. No era solo el milagro físico, era la transformación de corazones. Abu Yasir, un asesino despiadado, llorando de arrepentimiento. 19 combatientes dejando sus armas. 200 personas entregando sus vidas a Cristo. Llegamos a Nairobi a las 9:14 p.m. Fui directo a mi casa. No dormí esa noche. Me quedé despierto descargando todas las fotos, respaldando los videos, organizando la evidencia. A las 4:30 a.m. mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. ¿Pastor David? Era una voz de hombre, joven, con acento mozambiqueño. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Rashid. Era uno de los soldados de Abu Yasir. Estoy llamando para agradecerle. ¿Agradecerme por qué? Por venir, por arriesgar su vida. Si usted no hubiera estado ahí, si usted no hubiera orado, tal vez Dios no hubiera intervenido. Rashid, no fui yo, fue Dios. Lo sé, pero usted obedeció y esa obediencia salvó mi vida. Hizo una pausa. Pastor David, ayer maté a 3 personas. Hace una semana, 5. Hace un mes, no sé cuántas. Tengo las manos manchadas de sangre. ¿Puede Dios realmente perdonarme? Se me quebró la voz. Rashid, escúchame. Si Dios pudo perdonar al apóstol Pablo, que perseguía cristianos, puede perdonarte a ti. Si pudo salvar al ladrón en la cruz, puede salvarte a ti. No hay pecado demasiado grande para la gracia de Dios. Lloró del otro lado de la línea. Gracias, pastor. Gracias. Esa fue la primera de 47 llamadas que recibí en las siguientes 2 semanas. Todos los insurgentes convertidos me llamaron, algunos solo para dar testimonio, otros para pedir consejo, algunos para preguntar cómo podían empezar a reparar el daño que habían causado. Pero la llamada más impactante vino 9 días después del milagro. Era el pastor Elías, hermano David. Su voz sonaba diferente. Había una autoridad nueva en ella. Necesito contarte lo que está pasando aquí. Dime. La iglesia ha crecido de 180 miembros a 680 en 9 días. Tuvimos que hacer 5 servicios el domingo pasado porque no cabíamos en el edificio. Gente viene de aldeas a 50 kilómetros de distancia solo para escuchar el testimonio. Y Abu Yasir, ¿qué pasa con él? Está predicando, David. Está yendo de aldea en aldea contando lo que Dios hizo. Y cuando la gente ve que es él, que es realmente Abu Yasir, el mismo que los aterrorizaba y lo escucha hablar de Jesús, hermano, las conversiones son masivas. Ayer 120 personas aceptaron a Cristo en una sola reunión. No podía creerlo. ¿120? Sí, y eso no es todo. El gobierno mozambiqueño está investigando. Enviaron un equipo especial, geólogos, sismólogos, investigadores. Examinaron la grieta, la fosa, tomaron muestras de tierra. Su conclusión preliminar es que no hay explicación geológica para lo que ocurrió. El terremoto fue localizado únicamente en ese campo. No hay falla tectónica en esa área. No hay actividad volcánica. Nada. ¿Y qué dicen ellos que fue? Oficialmente lo llaman evento sísmico anómalo. Extraoficialmente varios de los investigadores se han convertido al cristianismo. Hermanos, quiero que se quede esto claro. Esto no es una parábola, no es una historia edificante inventada para enseñar una lección. Esto sucedió.
Tengo las coordenadas exactas. 11.3200 de Grimpus S, 40.3547 de Grim E. Tengo las fotografías con metadatos verificables. Tengo 47 testimonios grabados en video. Tengo el reporte oficial de Naciones Unidas, documento número 8, MOZ 2019-04-17-2341, que pueden buscar en línea. Pero más allá de la evidencia, hermanos, hay algo que quiero que entiendan. Dios sigue siendo el mismo. El Dios que abrió el Mar Rojo, que derrumbó los muros de Jericó, que protegió a Daniel en el foso de los leones, ese mismo Dios está vivo hoy. Y cuando su pueblo clama, cuando la fe se encuentra con la obediencia, cuando el momento de Dios llega, Él se manifiesta. El pastor Elías no salvó a su congregación siendo elocuente. No los salvó siendo valiente, aunque lo fue. Los salvó siendo obediente hasta el final. Cuando le ordenaron cavar su tumba, cavó. Cuando le ordenaron callarse, siguió orando. Y cuando llegó el momento de morir, no renunció a su fe. Y Dios honró esa fidelidad. Ahora, antes de contarte lo que pasó en los meses siguientes, necesito que hagas algo. Si este testimonio te está impactando, si estás sintiendo la presencia de Dios mientras escuchas, quiero que lo pongas en los comentarios. Escribe, Dios es real. Solo eso. Porque cuando decenas, cientos de personas declaran la verdad de Dios simultáneamente, algo se activa en el ámbito espiritual. Las fuerzas de las tinieblas tiemblan, y otros que están pasando por su propia oscuridad verán esos comentarios y encontrarán esperanza. Escribe ahora, Dios es real. Y si conoces a alguien que está enfrentando una situación imposible, a alguien que está en su propio valle de sombra de muerte, compártele este video. Porque necesitan saber que hay un Dios que interviene, que salva, que transforma. 3 meses después del milagro, regresé a Macomia. Esta vez con un equipo de documentalistas de una universidad cristiana en Sudáfrica. Queríamos hacer un seguimiento, ver qué había pasado con las personas involucradas. Lo que encontramos nos dejó sin palabras. La iglesia del pastor Elías ya no cabía en el edificio original. Habían construido un templo nuevo, con capacidad para 1.200 personas, usando materiales donados por creyentes de todo Mozambique. Y cada domingo ese templo se llenaba completamente. 3 servicios, 3.600 personas en total. Pero lo más impactante era quién estaba predicando junto al pastor Elías, Abu Yasir. El hombre que había ordenado su ejecución ahora era su copastor. Se había cambiado el nombre a Paulo, en honor al apóstol Pablo. Y su testimonio era tan poderoso que periódicos mozambiqueños, sudafricanos, kenianos y tanzanos habían publicado su historia. Fui el hombre más violento de esta región, dijo Paulo frente a una congregación de 1.200 personas mientras yo grababa. Maté sin remordimiento, destruí familias, sembré terror. Pero el 17 de abril de 2019, Dios me mostró que su poder es mayor que toda la oscuridad que yo representaba. Y si Él pudo cambiarme a mí, puede cambiar a cualquiera. La respuesta de la congregación fue atronadora. Aplausos, gritos de amén, lágrimas. Entrevisté a 12 de los 19 insurgentes convertidos. Todos habían dejado las armas permanentemente. 5 se habían unido a la iglesia como líderes de jóvenes. 3 estaban estudiando en un seminario bíblico. 2 trabajaban en programas de reconciliación comunitaria. Todos tenían el mismo testimonio. Vimos ángeles, vimos el poder de Dios, y ya no pudimos seguir viviendo como antes. Entrevisté a los 24 que iban a ser ejecutados. La mujer embarazada había dado a luz 2 meses después del milagro. Un niño. Lo llamó Baraka, que significa bendición en suajili. El anciano de barba blanca, el diácono principal, ahora lideraba 3 iglesias nuevas en aldeas vecinas. Los adolescentes estaban en la escuela, estudiando con becas donadas por organizaciones cristianas internacionales. Pero había algo más.
algo que nadie esperaba. La grieta que había partido el campo deportivo seguía ahí. El gobierno había intentado rellenarla 3 veces. Trajeron maquinaria pesada, toneladas de tierra y cemento. Pero cada vez que la rellenaban, al día siguiente la grieta volvía a aparecer. Exactamente en el mismo lugar, exactamente con el mismo ancho. Un geólogo del gobierno, que prefirió permanecer anónimo, me dijo: «No tiene sentido geológico. La tierra debería permanecer compactada, pero es como si algo o alguien no quisiera que esa grieta desapareciera. La comunidad decidió dejarla como estaba. Construyeron un pequeño parque memorial alrededor. Pusieron una placa de bronce que decía: aquí, el 17 de abril de 2019, Dios manifestó su poder, para que nadie olvide que Él es real». Y todos los días turistas, peregrinos, curiosos, llegaban a ver la grieta, y el pastor Elías o Paulo estaban ahí, listos para contar el testimonio completo. 6 meses después del milagro, algo extraordinario sucedió. El gobierno de Mozambique, presionado por la evidencia abrumadora y la atención internacional, emitió un comunicado oficial. No lo llamaron milagro por razones políticas, lo llamaron evento inexplicable con características atípicas. Pero reconocieron públicamente que, 1. No hubo actividad sísmica natural en la región ese día. 2. 247 testigos dieron testimonios consistentes de fenómenos luminosos y formas humanoides gigantes. 3. 19 combatientes insurgentes se rindieron simultáneamente sin coacción militar. 4. No hubo víctimas mortales a pesar de las armas disparadas. Ese comunicado abrió las puertas. BBC África hizo un documental de 30 minutos. Al Jazeera envió un equipo de reporteros. CNN Internacional cubrió la historia. Y mientras los medios seculares trataban de encontrar explicaciones racionales, millones de cristianos en todo el mundo lo veían por lo que era: un milagro innegable de Dios. Un año después del milagro, en abril de 2020, se organizó una vigilia conmemorativa en Macomia. Se esperaban 2.000 personas. Llegaron 8.500, de Mozambique, Tanzania, Kenia, Sudáfrica, Zimbabue, incluso de Brasil y Estados Unidos. La aldea no tenía capacidad hotelera, así que la gente acampó en tiendas alrededor del pueblo. Yo estuve ahí, hablé durante 40 minutos, pero quien robó el show fue Paulo, el excomandante terrorista. Subió al escenario, miró a las 8.500 personas y dijo algo que nunca olvidaré. Hay personas aquí que creen que han hecho cosas imperdonables, que han ido demasiado lejos, que Dios no puede salvarlos. Y yo estoy aquí para decirles que están equivocados. Porque si Dios pudo salvarme a mí, si pudo enviar a sus ángeles a detenerme cuando estaba a punto de asesinar a 24 inocentes, si pudo cambiar mi corazón de piedra en corazón de carne, entonces no hay nadie fuera del alcance de su gracia. Nadie. 8.500 personas se pusieron de pie. El aplauso duró 7 minutos. Esa noche, 340 personas aceptaron a Cristo como Salvador. Entre ellas, 23 eran exmiembros de grupos insurgentes de otras regiones que habían venido específicamente para ver si el testimonio era verdad. 2 años después del milagro, en abril de 2021, la iglesia de Macomia había plantado 47 congregaciones nuevas en toda la provincia de Cabo Delgado. La violencia insurgente en la región había disminuido un 73%, según reportes de Naciones Unidas. Y los líderes de 11 de esas nuevas congregaciones eran ex-insurgentes convertidos. Paulo viajó a Nairobi para un encuentro de pastores. Nos reunimos en mi oficina. Habíamos mantenido contacto por teléfono, pero no nos habíamos visto cara a cara desde el día del milagro. Lucía diferente, más delgado. Su rostro había perdido la dureza.
Sus ojos, que antes eran amarillentos y fríos, ahora tenían una calidez genuina. «David», me dijo, «tengo algo que contarte». «¿Qué pasó? ¿Recuerdas que maté a 14 cristianos antes del 17 de abril? Sí. Encontré a las familias de 11 de ellos. Fui personalmente a pedirles perdón, a arrodillarme frente a ellos y decirles que fui yo quien quitó la vida de sus seres queridos. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Y qué dijeron? 8 familias me perdonaron inmediatamente. Lloramos juntos, oramos juntos. 2 familias me dijeron que necesitaban tiempo y una familia me escupió y me echó de su casa. ¿Y cómo te sentiste? Entendí su dolor. No puedo esperar que todos me perdonen instantáneamente. Lo que hice fue horrible, pero seguiré intentando, seguiré buscando reconciliación, porque eso es lo que Cristo haría. Hermanos, ese es el poder transformador del Evangelio. No solo cambia creencias, cambia identidades, cambia propósitos. Un asesino se convierte en ministro de reconciliación. 3 años después del milagro, en 2022, algo profético sucedió. ¿Recuerdan las rocas que cayeron hacia arriba en las montañas, formando una barrera? Bueno, un equipo de ingenieros cristianos de Suiza decidió estudiar esa formación y descubrieron algo asombroso. Las rocas habían caído de tal manera que formaban un anfiteatro natural perfecto, con acústica increíble, como si hubiera sido diseñado intencionalmente para albergar grandes reuniones. La comunidad construyó asientos de madera en las gradas naturales, y desde entonces, cada año, en el aniversario del milagro, se realiza un festival de adoración en ese anfiteatro. El primer año asistieron 12.000 personas, el segundo 18.000, el tercero 25.000, y cada año ángeles son reportados. No por todos, pero siempre hay entre 50 y 100 personas que juran haber visto figuras luminosas en el borde del anfiteatro durante la adoración, siempre en el mismo momento, cuando la congregación canta «Santo, Santo, Santo». Yo he estado ahí 3 veces. No he visto ángeles con mis ojos físicos, pero he sentido su presencia. Es inconfundible. Es como si el aire mismo vibrara con poder celestial. El pastor Elías me dijo en 2023, «David, creo que Dios está haciendo de este lugar un punto de referencia espiritual, como lo fue el Monte Carmelo para Elías, como lo fue el río Jordán para Israel. Este es el lugar donde 247 personas vieron ángeles, donde un asesino se convirtió, donde la tierra tembló a la orden de Dios, y las generaciones futuras vendrán aquí para recordar que Dios es real». Tiene razón, porque desde entonces he recibido miles de testimonios de personas que visitaron Macomia y experimentaron sus propios milagros. Sanidades físicas, liberaciones espirituales, matrimonios restaurados, adicciones rotas, llamados ministeriales confirmados. Hay algo en ese lugar, algo que quedó impregnado en la tierra, en el aire, en la atmósfera espiritual. Es un memorial vivo del poder de Dios. Y ahora, hermanos, quiero leerles algo. Es un versículo que el pastor Elías me pidió que compartiera cada vez que cuente este testimonio. Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Este versículo no es poético, no es metafórico, es literal. Los ángeles de Dios acampan, se posicionan, forman perímetro defensivo alrededor de los que le temen. Y cuando el momento llega, cuando la fe y el tiempo de Dios se encuentran, se manifiestan. ¿Quién necesita escuchar esto hoy? ¿Quién está rodeado de enemigos? ¿Quién siente que está a punto de ser ejecutado por sus circunstancias? ¿Quién está cavando su propia tumba metafórica porque todo parece perdido? Escucha, los ángeles de Dios están acampados alrededor de ti ahora mismo.
No los ves, pero están ahí. Y cuando clames, cuando llegue tu momento de 11:43 AM, cuando todo parezca perdido, ellos se manifestarán. Tal vez no de la manera que esperas. Tal vez no con temblores y luz cegadora, pero se manifestarán. Porque Dios es fiel y Él no abandona a los suyos. Quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, en los comentarios, escribe el nombre de alguien que necesita un milagro. Solo el nombre. Porque vamos a orar juntos, como Iglesia Global, por cada nombre que aparezca. Y créeme, cuando miles de creyentes oran por una misma persona, los cielos se mueven. Segundo, suscríbete a este canal y activa la campanita. Porque tengo 27 testimonios más documentados de este nivel. Historias que el mundo necesita escuchar. Milagros que fortalecerán tu fe de maneras que no imaginas. Tercero, comparte este video. No con todos. Compártelo específicamente con alguien que está en su momento más oscuro, alguien que está a punto de rendirse, alguien que cree que Dios no lo escucha, porque este testimonio puede ser la chispa que encienda su fe nuevamente. Ahora déjame contarte el último capítulo de esta historia, el más reciente, el más impactante. En noviembre de 2024, 5 meses atrás, recibí una llamada del pastor Elías a las 12:00 AM. Era urgente. David, tienes que venir a Macomia. Algo está pasando. ¿Qué? Paulo está muriendo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Cómo? Cáncer de páncreas en etapa 4. Los doctores le dan 2 semanas de vida. Pero David, él no tiene miedo. Dice que quiere morir aquí, en el campo donde Dios lo salvó. Dice que quiere que su funeral sea un testimonio final. Tomé el primer vuelo disponible. Llegué a Macomia 14 horas después. Paulo estaba en una cama improvisada en el mismo anfiteatro de rocas donde se celebraban los festivales. Había perdido 30 kilos. Su piel era amarillenta, pero sus ojos seguían teniendo esa luz. Me arrodillé junto a él. «Paulo, hermano». «David». Su voz era débil pero clara. «Gracias por venir. Tengo algo que pedirte. Lo que sea. Cuando muera y el pastor Elías predique en mi funeral, quiero que tú seas quien cuente mi historia completa, desde el terrorista hasta el testigo, para que todos sepan que la transformación fue real, que no fue un truco, que Dios realmente me cambió. Paulo, vamos a orar por tu sanidad. Dios puede... Lo sé. Pero David, he orado, y Dios me ha mostrado que mi tiempo aquí está completo. He cumplido mi propósito. He llevado a 1,847 personas a Cristo en estos 5 años. He pedido perdón a todas las familias que pude encontrar. He plantado 12 iglesias. He entrenado a 23 nuevos pastores. Mi obra está terminada. Lloré. No pude contenerme. ¿Y no tienes miedo?, sonrió. Fue una sonrisa débil pero genuina. ¿Miedo? David, yo vi ángeles. Vi la gloria de Dios. Sé lo que hay del otro lado. No tengo miedo. Tengo expectativa. Paulo murió 6 días después. El 23 de noviembre de 2024, a las 5:47 p.m., rodeado de su esposa, se había casado en 2021 con una creyente de Pemba. Sus 2 hijos adoptados, huérfanos de la guerra que él mismo había causado, el pastor Elías y yo. Sus últimas palabras fueron: «Jesús, te he servido con todo lo que soy, ahora voy a casa». Y se fue, en paz, con una sonrisa en el rostro. Su funeral fue 3 días después, en el anfiteatro. Asistieron 31,000 personas, personas de 14 países diferentes, exinsurgentes, víctimas de la guerra, pastores, misioneros, periodistas, funcionarios de gobierno. El pastor Elías predicó durante 90 minutos, y yo cumplí mi promesa. Conté la historia completa de Paulo, desde el comando terrorista hasta el ministerio de reconciliación. Y cuando terminé, sucedió algo que nadie esperaba.
De entre la multitud se levantó una mujer, anciana, encorvada, con bastón. Caminó lentamente hacia el féretro abierto donde estaba Paulo. La reconocí. Era la madre de uno de los 14 cristianos que Paulo había asesinado antes del milagro. Era de la familia que le había escupido cuando fue a pedir perdón. Todos la miraban en silencio. ¿Qué iba a hacer? Llegó al féretro, miró el cuerpo sin vida de Paulo, y entonces hizo algo que nadie imaginó. Se inclinó y besó su frente. «Te perdono», dijo con voz quebrada. «Te perdono, Paulo. Mi hijo está con Jesús, y tú también estarás con Jesús. Y un día, en el cielo, los tres nos abrazaremos como hermanos». 31,000 personas lloraron. Yo lloré. El pastor Elías lloró, porque acabábamos de presenciar el acto de perdón más poderoso que he visto en mi vida. Hermanos, esa es la culminación de esta historia. No es solo sobre ángeles y temblores, es sobre transformación radical, es sobre enemigos convertidos en hermanos, es sobre víctimas que perdonan a sus victimarios, es sobre el Evangelio siendo vivido en su forma más pura y difícil. Y todo comenzó el 17 de abril de 2019, cuando un pastor se negó a renegar de su fe, cuando cavó su propia tumba, pero siguió orando, cuando 24 personas cantaron adoración frente a los rifles, cuando Dios decidió que era el momento de manifestar su poder. Ese día cambió Macomia, cambió Cabo Delgado, cambió Mozambique, cambió miles de vidas, y hoy, hermano, hermana, puede cambiar la tuya. Porque el mismo Dios que envió 7 ángeles a ese campo deportivo, el mismo Dios que hizo temblar la tierra, el mismo Dios que transformó a Abu Yasir en Paulo, ese mismo Dios está contigo ahora mismo, y su poder no ha disminuido, su autoridad no ha cambiado. Sus ángeles siguen acampando alrededor de los que le temen. Así que antes de irte, haz esto. Arrodíllate donde estás, literalmente. Si estás en tu casa, en tu trabajo, en el transporte público, no importa. Arrodíllate. Y ora esta oración conmigo. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo reconozco que tú eres Dios. Reconozco que tu poder es real. Reconozco que tus ángeles son reales. Y declaro que sin importar lo que esté enfrentando ahora, tú tienes la última palabra. Si pudiste salvar al pastor Elías y a 23 personas a segundos de ser ejecutados, puedes salvarme a mí. Si pudiste transformar a un terrorista en ministro del Evangelio, puedes transformar mi situación. Confío en ti. Me rindo a ti. Haz tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste esa oración, escribe en los comentarios: confío en ti, Señor. Y recuerda, tu momento de 11:43 AM está llegando. El momento donde todo parece perdido. Pero no te rindas. Sigue orando, sigue adorando, sigue creyendo. Porque cuando llegue ese momento, Dios se manifestará. Y como lo hizo con el pastor Elías, como lo hizo con Paulo, como lo ha hecho con millones a través de la historia, lo hará contigo. Porque Él es fiel. Hoy, mañana y por siempre. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre ti. Que los ángeles de Jehová acampen alrededor de tu vida. Y que nunca, nunca, nunca olvides: Dios es real. Soy David Kimani. Este es mi testimonio, y es verdad. Que Dios te bendiga.